Hacer mi voluntad. Hoy nos manda nuestro amado Dios a hacer su voluntad. Hacer mi voluntad nos dice a ti y a mí. Hacer la voluntad de Dios implica alinear nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros propósitos con los mandamientos y el corazón divino de Dios. Vamos a Salmos capítulo 40, verso 8, dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Repito, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a Mateo capítulo... voy a compartir. En Salmos 40, capítulo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios nos tiene que agradar a ti y a mí, y su palabra tiene que estar en medio de nuestro corazón. Amén. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí nos está diciendo claramente que no todos los que le dicen Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ver. Hacer mi voluntad. La verdadera obediencia no nace como una obligación pesada o como una carga, sino como un corazón transformado para Dios. Cuando amas a Dios, sus mandamientos no se sienten como una carga pesada. Sus mandamientos no se sienten como una carga pesada ni como una obligación, sino como un deleite. Te agrada hacer su voluntad. Hacer mi voluntad es para el que ama a Dios. Hacer la voluntad de Dios es para los que aman a Dios, para los que amamos a Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser un deleite para nosotros y una guía natural para nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios lo tenemos que ver como una guía natural para nuestra vida. Hacer su voluntad de Dios. La verdadera voluntad de Dios nos transforma. Hacer la voluntad de Dios nos transforma, nos alinea y nos guía. Hacer la voluntad de Dios es rendir tu propia voluntad para que Dios haga su voluntad. Porque si nosotros no rendimos nuestra voluntad primeramente, Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero si tú quieres hacer su voluntad de Dios, ahí es donde Él obra, ahí es donde Él te usa, ahí es donde Él te toma como un instrumento en sus manos. Amén. Hacer la voluntad de Dios es una rendición de tu vida para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Espero que haya quedado entendido. Pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo debo hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues hacer la voluntad de Dios, primero tienes que conocer a Dios para que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Cómo la conoces su voluntad de Dios? ¿Cómo conoces la voluntad de Dios para que tú la hagas? La voluntad de Dios está aquí, en la Biblia. Tienes que leer la Biblia diariamente para que tú puedas conocer a Dios y para que puedas conocer lo que Él quiere que tú hagas, para que puedas conocer la verdadera voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios se sigue, se camina en su palabra.
La palabra es la Biblia. Hacer la voluntad de Dios no solo es tener fe, no solo es asistir a la iglesia, no solo es cumplir con algo de la iglesia. No es solamente eso, no es tener fe y decir yo hago la voluntad de Dios, yo voy a la iglesia, yo tengo mucho amor por Dios. No solamente son palabras, son acciones. Hacer la voluntad de Dios no es solo fe, no es solo asistir a la iglesia, no es solo hacer obras en tu iglesia, no solo es hablarlo de palabra, es accionar. Es accionar lo que Él nos manda hacer. Amén. Hacer la voluntad de Dios requiere una práctica a sus enseñanzas. Hacer la voluntad de Dios requiere una práctica a sus enseñanzas, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y activarlas, hacerlas día a día en tu vida. Hacer la voluntad de Dios está en tener una comunicación con Dios. Hacer la voluntad de Dios es tener una comunicación con Dios diariamente. ¿Cómo vas a tener esa comunicación? Bueno, pues vas a ir en oración con Él. Hacer la voluntad de Dios nos asegura a ti y a mí un propósito eterno y verdadero en nuestro amado Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que hacer tu propia voluntad. Hacer la voluntad de Dios es buena porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo dice ahí en su palabra. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Siempre va a ser mejor que hacer tu propia voluntad. Amén. Bueno, espero que haya sido de gran beneficio para tu vida, de entendimiento y de edificación. Para que tú puedas llegar a hacer la voluntad de Dios, tienes que primeramente conocer a Dios, rendir tu vida, tu propia voluntad, tener una comunicación diariamente con Él, entrar en oración, leer su palabra, hacer y vivir su palabra, y que sea un deleite para ti, que no sea como una obligación o como una carga pesada, que no lo hagas solamente porque quieres cumplir, sino por amor a Dios. Todos los que aman a Dios, hacer su voluntad es agradable. Y sus enseñanzas, sus mandamientos siempre están en medio de nuestro corazón. Antes que tus acciones, que tu voluntad, que tu propia vida, tienes que poner la voluntad, la vida de Dios siempre antes que la tuya. Rendir tu voluntad para que Dios te use y haga su voluntad. Porque si tú no puedes rendir tu voluntad, no puede hacer nada Dios, y ahí no se cumple la promesa de hacer la voluntad de Dios. Hacer mi voluntad es lo que hoy nos manda nuestro amado Dios. Amén. Bueno, pues la pregunta ahora que hago diariamente es: si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día. No dejes pasar ni un día, porque nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Así que no pierdas la oportunidad de recibir, de reconciliarte con nuestro amado Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, cierra tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo rindo mi voluntad a ti, a tu voluntad. Hoy yo rindo mi voluntad a ti. Me rindo por completo, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida, haz tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús, te confieso, te acepto y te recibo como mi único Señor y Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida y no lo quites jamás. Gracias, Jesús, porque el hacer tu voluntad me ha agradado.
En el nombre de Jesús, amén. Y si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, con toda tu fe y con todo tu amor en Jesucristo, quiere decir que ya tienes la salvación. Tienes el perdón de tus pecados, estás limpio de pecado, porque su sangre es más que suficiente para el perdón de los pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eres un hijo de Dios, y ahora el cielo y los ángeles del cielo están de fiesta, porque tú te has entregado a nuestro amado Cristo Jesús y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que Dios cumpla su voluntad en ti, tú que acabas de recibir a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me despido. Esto fue una corta enseñanza acerca de hacer mi voluntad. Nos manda nuestro Señor a hacer su voluntad. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye, bye.